No sé cómo empezar esto sin que parezca una locura, pero si alguien llega a escuchar mi historia, al menos quiero dejar claro que no siempre fui así. Hubo un tiempo en el que tenía todo bajo control, o al menos eso creía. Me llamo Elías Méndez, soy de Medellín, Colombia, y durante años traté de ser alguien en el mundo del entretenimiento digital. Desde que tenía 17 soñaba con vivir de lo que me apasionaba, crear contenido, hacer reír, conectar con la gente. Pero el algoritmo nunca estuvo de mi lado. No importaba cuánto esfuerzo pusiera, cuántos videos editara con dedicación, cuánto dinero invirtiera en cámaras, luces, micrófonos o publicidad, nadie me veía. Era como gritar en un cuarto vacío. Y eso me fue consumiendo poco a poco, hasta que me llevó por un camino del que todavía no he podido regresar. En ese tiempo tenía 24 años y ya llevaba casi 7 luchando contra la frustración, viviendo de trabajos basura mientras intentaba mantener mi canal a flote. Estaba lleno de deudas, sin apoyo familiar, y mis amigos se habían alejado, hartos de que siempre estuviera hablando de mis sueños rotos. La presión me carcomía, pero no podía rendirme. Yo sentía que tenía algo que dar, que solo necesitaba una oportunidad, un empujón, y entonces apareció esa maldita publicación. Todo comenzó una madrugada cualquiera. Estaba en mi cuarto, a oscuras, con la laptop sobre las piernas y los ojos ardiéndome de tanto editar. El video que había subido esa semana apenas tenía 30 reproducciones. 30. Después de todo el trabajo, la edición, los efectos, me entró tanta rabia que cerré el portátil de golpe, lo aventé al suelo, y me quedé tirado en la cama, mordiéndome los labios para no gritar. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Esa noche lloré de rabia, de impotencia. Me quedé dormido con los audífonos puestos, y en algún punto de la madrugada, me desperté sobresaltado. La pantalla del celular estaba encendida, aunque yo no la había tocado. Había una notificación de un grupo que ni siquiera recordaba haber aceptado, Los Elegidos del Charro Negro Real. Pensé que era una broma, uno de esos grupos que te agregan para venderte algo raro o para mandarte links de phishing, pero la curiosidad me ganó. El nombre era tan específico, tan ridículo incluso que entré a mirar. Solo había una publicación fija, de hace 6 años. Decía, Él no elige a todos, solo a los que lo necesitan de verdad. Si llegaste aquí, es porque ya te está mirando, solo sigue las instrucciones. No prometas lo que no estás dispuesto a entregar. Abajo había un archivo adjunto, un PDF titulado eltrato.df. Lo descargué sin pensarlo. Tenía una sensación rara en el estómago, como cuando uno está por hacer algo que sabe que no debe, pero que igual hace. Abrí el archivo. Era un documento corto, apenas 2 páginas, escrito con una tipografía como de máquina de escribir vieja. El contenido parecía un ritual, o una invocación. Decía que si querías hacer un trato con el charro negro, debías recitar un texto específico en voz alta, frente a un espejo, a la medianoche exacta, con una vela negra encendida y una gota de tu sangre en el reflejo. No creí ni por un segundo que fuera real, pero había algo en mi interior que ya se había rendido a la lógica. Pensé, ¿qué carajo puedo perder? Nada me está funcionando. Y si sí funciona. Esa noche fui a una tienda esotérica del centro, de esas que venden cosas raras y te miran feo si preguntas demasiado. Compré la vela negra, un pequeño espejo de marco dorado que me recordó a los que usaba mi abuela, y una caja de cerillos. Todo el camino de regreso sentía que alguien me seguía, pero cuando volteaba no había nadie. Ya estaba sugestionado, lo sé, pero algo en el ambiente estaba distinto. Las luces de la calle parpadeaban, el aire olía a tierra seca, como si fuera a llover, pero el cielo estaba completamente despejado. Esperé despierto hasta las 11:59 p.m. Me encerré en el baño con la vela, el espejo y un alfiler que encontré en el costurero. Me temblaban las manos mientras encendía la vela. Coloqué el espejo sobre el lavamanos, recité el texto tal como decía el documento, y luego me pinché el dedo para dejar caer una gota de sangre en el espejo. Apenas el líquido tocó el vidrio, la llama de la vela se alargó como si le hubieran echado gasolina. Y entonces pasó. No puedo explicarlo, pero sentí que alguien estaba detrás de mí. Lo sentí antes de verlo. Un frío intenso me envolvió, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Quise girarme, pero el cuerpo no me respondía. El reflejo en el espejo cambió. Ya no era mi rostro el que veía, sino el de un hombre con sombrero de ala ancha, vestido con un traje negro impecable, montado sobre un caballo del mismo color, con ojos como carbones encendidos. Me hablaba, pero sus labios no se movían. Su voz estaba dentro de mi cabeza. Tienes hambre de gloria, de atención, de poder, y yo tengo eso para darte. Pero cada alma que te admire será una moneda que me deberás.
Elige bien, la fama siempre cobra caro. No recuerdo qué le respondí. Todo fue confuso. Sentí que me desmayaba, pero al abrir los ojos estaba en mi cama, empapado en sudor, con el espejo partido en dos sobre el escritorio. Pensé que había sido una alucinación, un sueño inducido por la sugestión. Pero entonces vi mi canal. El último video que había subido, ese que apenas tenía 30 vistas, estaba en tendencia. 10.000, 20.000, 40.000, cada vez que actualizaba, subía más. Los comentarios eran explosivos, la mayoría me felicitaba, algunos decían que era el video más honesto que habían visto, aunque en realidad no decía nada fuera de lo común. Fue el primer empujón. En los días siguientes me empezaron a contactar marcas, otros creadores, incluso un productor de contenido de una plataforma de streaming que me ofreció participar en un reality. Todo estaba pasando de golpe, pero con cada éxito venía algo más. Empecé a sentirme observado, en la calle, en los baños de los centros comerciales, en las ventanas del transporte público. Cada tanto lo veía, a lo lejos, siempre montado en su caballo negro, inmóvil, como una sombra imposible de ignorar. Y lo peor fue cuando uno de mis seguidores más fieles, una chica que siempre comentaba mis videos, apareció muerta en su casa, sin signos de violencia, pero con los ojos completamente negros, como quemados. Fue noticia local, luego nacional. Nadie entendía qué le había pasado. Yo tampoco quería entenderlo, pero en el fondo, sabía que tenía que ver conmigo. En mi siguiente publicación, gané 100.000 seguidores en menos de una hora, y esa fue la primera vez que lo escuché reír. No estaba cerca, no estaba lejos, solo estaba. A partir de ese momento, todo se volvió una pesadilla envuelta en éxito, y lo peor es que no podía detenerme. Cada vez que pensaba en borrar todo, algo me impedía hacerlo. Una presión en el pecho, una voz susurrándome que el trato aún no estaba saldado. Pasó un mes, luego 2. Me mudé a un apartamento más lujoso, pero las paredes parecían respirar por las noches. Mis sueños eran tormentosos, llenos de caballos galopando entre fuego y risas que no venían de ninguna parte. Una madrugada, me desperté y encontré marcas de herraduras quemadas en el piso de mi sala. Intenté limpiarlas, pero no se borraban. Entonces supe que no se trataba solo de un pacto simbólico. Él estaba aquí, y quería cobrar. Desde que aparecieron esas huellas de herradura quemadas en mi sala, supe que lo que había hecho ya no era algo que pudiera deshacer. No fue solo una mala decisión o una locura temporal nacida del cansancio y la frustración. Fue algo mucho más grande, más oscuro, y sobre todo irreversible. Durante días traté de convencerme de que podía vivir con eso, que el precio valía la pena, que podría acostumbrarme a su presencia como uno se acostumbra a una cicatriz o a una enfermedad crónica. Pero me engañaba. Cada noche que pasaba se volvía más difícil dormir, más difícil comer, más difícil mirarme al espejo sin sentir que había algo detrás, algo esperando. Y lo peor es que ya no era solo yo. Empezó a afectar a la gente que me rodeaba. A una de las marcas que me contrató, le cayó una demanda absurda por plagio, y la empresa cerró en menos de una semana. Un youtuber con el que grabé una colaboración sufrió un accidente extraño, se resbaló en su propio baño y cayó tan mal que se desnucó. Vi la noticia en Twitter antes de que su familia pudiera siquiera confirmar su muerte. Lo vi y lo escuché reír. Siempre esa risa, seca, siniestra, como si viniera de un pozo muy profundo dentro de mi cabeza. Me di cuenta de que el trato no era solo por mi alma, sino por todo lo que tocaba. Todo lo que ascendía conmigo, se pudría por dentro. Comencé a evitar grabar con otros, a rechazar invitaciones, a cancelar contratos. Eso solo generó más interés. Me llamaban el youtuber misterioso, el influencer que no quiere fama, y esa maldita curiosidad generó aún más seguidores. Cuanto más me escondía, más se obsesionaban. Entonces tomé una decisión estúpida, desesperada. Fui a una iglesia. No era precisamente creyente, pero sentí que si alguien podía ayudarme, tenía que ser alguien que luchara contra lo que no se ve. Llegué a una capilla pequeña en una zona alejada del sur de Medellín. Era de esas iglesias de barrio, donde el párroco todavía viste sotana y conoce a todos por su nombre. Me senté en el último banco y esperé a que terminara la misa. Cuando el sacerdote se me acercó, me miró con una mezcla de compasión y miedo. «Tienes algo pegado a ti», me dijo. Antes de que yo dijera una sola palabra, «No necesitas confesar, solo dime qué hiciste». Le conté todo. Me temblaba la voz, pero necesitaba soltarlo. Él me escuchó con atención, sin interrumpirme, sin juzgarme. Cuando terminé respiró hondo, se persignó y me llevó a una sala pequeña detrás del altar. Ahí sacó un libro muy viejo, cubierto de polvo y con las páginas quebradizas. Lo abrió justo en una sección marcada con una cinta roja. «Este no es cualquier demonio, no es un espíritu cualquiera.
El charro negro no caza almas por placer. Él firma contratos, pactos, antiguos, irrompibles. «Entonces no hay nada que pueda hacer», le pregunté con la voz rota. El padre dudó, cerró el libro con suavidad y dijo algo que no olvido. «Tal vez no puedas deshacer el trato, pero puedes ofrecer algo a cambio». Me explicó que había rituales antiguos que no destruían el vínculo pero que podían traspasarlo. El precio era terrible pero en teoría posible. Debía entregar otra alma en mi lugar. No cualquiera. Tenía que ser alguien que como yo estuviera al borde del abismo. Alguien que quisiera lo que yo quise, que aceptara el trato sin saber lo que implicaba. Me negué al principio, lo rechacé con asco. ¿Cómo podría hacerle eso a otra persona? Repetir el mismo ciclo maldito, pero luego pensé en todas las personas que ya habían muerto por mi culpa, en la sangre que manchaba mis manos aunque no las hubiera tocado directamente. Esa noche no dormí, me senté frente al canal y vi mi último video, que ya tenía más de 4 millones de vistas. Cada comentario era una daga en el pecho. «Eres un genio, me salvaste de la depresión, ojalá algún día podamos colaborar, haría lo que fuera por ser como tú». Y entonces lo supe, lo vi claro. Había un tipo, joven, con un canal nuevo que no paraba de comentarme en todos los videos. Me había escrito por Instagram 1000 veces, suplicando una oportunidad. Vi su perfil, videos buenos, pero sin vistas. Su historia era la mía. Le escribí, le dije que quería colaborar con él, que viniera a Medellín, que lo ayudaría a grabar, a crecer. Él aceptó sin pensarlo. Cuando llegó, lo recibí con una sonrisa forzada y una mente en ruinas. Era un buen tipo, joven, lleno de ilusión. Yo lo miraba y me dolía el pecho, pero ya estaba demasiado metido. Grabamos durante todo el día, videos tontos, sketches, retos. Lo traté bien, lo invité a comer, me sentí como un verdugo con la máscara puesta. Esa noche, lo invité a quedarse. Le dije que se podía dormir en el cuarto de invitados. Le dejé un regalo sobre la cama, una vela negra, un espejo antiguo y una nota con el mismo texto que yo había recitado aquella noche. No sé qué esperaba, tal vez que se asustara, que lo ignorara, pero lo hizo. A las 2 en punto lo escuché murmurar las palabras. No abrí la puerta, pero lo sentí. El aire se puso espeso, una risa retumbó por todo el apartamento, y luego silencio. Fui a su cuarto. Estaba dormido, o eso parecía. El espejo estaba entero, la vela apagada. Lo tapé con una sábana y regresé a mi cuarto. Dormí por primera vez en meses, profundo, sin pesadillas. Al día siguiente, cuando desperté, él ya no estaba. Ni sus cosas, ni sus zapatos, ni su mochila, nada. Revisé las cámaras del edificio, nunca se le vio salir. Volví al canal, mis videos empezaron a estancarse, las vistas bajaron, las marcas dejaron de escribir. Durante unos días pensé que tal vez se había roto el pacto, que tal vez había funcionado. Pero entonces me llegó un correo. El asunto decía: «Gracias por la oportunidad, hermano, todo está funcionando». Era él, el chico. Revisé su canal. Tenía más de 200,000 suscriptores. Su último video tenía 5 millones de vistas, comentarios idénticos a los míos de antes. Y entonces lo entendí. No había roto el trato, solo lo había desplazado. La maldición se movía como un virus. Él me veía como un mentor. Me agradecía en cada video. Me mencionaba como su inspiración, y entonces lo vi. En uno de sus videos, justo al fondo, en el reflejo de una ventana, estaba el charro, quieto, viéndolo. Pasaron 3 semanas, mis vistas se fueron a 0, perdí todos los seguidores, las marcas me bloquearon, mi canal fue reportado como contenido sensible y cerrado sin explicación. Me quedé sin dinero, sin fama, sin nada, pero dormía, podía dormir, hasta que una noche mientras me miraba al espejo del baño, vi algo. No era él. Era yo, pero diferente, más viejo, más pálido, vestido de negro, con los ojos completamente oscuros. Sonreía, no se movía como yo, solo me observaba desde el otro lado del espejo, y luego escuché su voz. El ciclo continúa, Elías. Algún día volverá a ti. El reflejo desapareció, el cuarto se quedó helado. Desde entonces no lo he vuelto a ver, pero a veces en sueños, escucho el galope de un caballo, y una risa que no es la mía. Yo no era de esas personas que creen en lo sobrenatural. Toda mi vida la dediqué a la ciencia, a la lógica, a lo que puede medirse, probarse y explicarse. Soy médica. Me gradué con honores de una universidad pública en Oaxaca, y después hice el servicio social en una comunidad rural perdida entre cerros y brechas de tierra, donde apenas llegaba la señal del celular y el agua caía una vez al día por las tuberías oxidadas.
Siempre creí que la medicina podía cambiar el mundo, y durante años me aferré a esa idea con fuerza, como si fuera una cruz que me correspondía cargar. Lo que nunca imaginé fue que esa misma fe en el conocimiento sería lo primero en quebrarse cuando la oscuridad me tocó los hombros. Cuando terminé el internado y me dieron mi cédula profesional, me sentí invencible. Tenía 27 años, una mochila llena de libros, un título colgado en la pared de mi cuarto y 1 millón de deudas encima. Nadie te dice que ser doctora no te garantiza nada, que aunque te mates estudiando puedes terminar trabajando por sueldos miserables sin prestaciones, cubriendo turnos de 48 horas en clínicas donde ni siquiera hay guantes. Pero yo acepté mi primer contrato en un poblado a 3 horas de la ciudad, justo donde el diablo parece que dejó la mano. Una comunidad pequeña, olvidada, con apenas 600 habitantes. La clínica era más bien una casa adaptada, con paredes húmedas, camillas oxidadas y un solo refrigerador que fallaba cada semana. Yo era la única doctora disponible, sin enfermeras, sin laboratorio, sin más apoyo que una línea telefónica que a veces funcionaba y otras veces no. Al principio lo tomé como un reto. Pensé que sería temporal. Me repetía a mí misma que solo estaría ahí unos meses, que ese sacrificio serviría como escalón para algo mejor. Pero los meses se hicieron año, y el cansancio me fue robando partes de mí que no sabía que se podían romper. Mis padres no podían ayudarme económicamente, mis colegas en la ciudad apenas si sobrevivían, y mi salario se iba completo en comida, renta y medicamentos que yo misma tenía que comprar cuando los pacientes no podían pagarlos. Fue en ese contexto, en esa mezcla de desesperación, agotamiento y frustración, cuando conocí al Charro Negro, aunque en realidad no fue un encuentro directo. Primero fueron las historias, rumores de la gente del pueblo, que hablaban de él como si fuera parte de la cotidianidad. Que si don Ramiro lo vio en la loma, que si la viuda de Juárez escuchó el relincho del caballo cerca del panteón, que si el niño de los reyes se salvó porque su madre ofreció su alma a cambio. Yo los escuchaba y sonreía con educación, convencida de que eran solo supersticiones de pueblo, herencias de tiempos pasados. Pero esas historias eran como una plaga, estaban en todas partes, cada vez más presentes, cada vez más insistentes. La primera vez que sentí algo raro fue una madrugada. Después de atender a una mujer embarazada con preeclampsia severa, la saqué adelante con lo poco que tenía, usando técnicas que aprendí de pura teoría, rezando por no cometer un error. Cuando terminé, salí al patio trasero a respirar. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, y el aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Me senté en una piedra y cerré los ojos. Entonces lo escuché, un caballo a lo lejos, relinchando. Primero suave, luego más fuerte. Abrí los ojos y no vi nada, solo oscuridad, pero el sonido no se iba. Me puse de pie asustada, y fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. No vi a nadie, pero el aire era denso, casi sólido, como si una figura estuviera parada a unos centímetros observándome. Esa fue la primera vez. Después de eso empecé a tener sueños raros. Soñaba con un hombre vestido de negro, con sombrero y botas, montado en un caballo que no dejaba huellas. Siempre estaba al borde del sueño, sin hablar, sin moverse, solo observando, a veces detrás de una puerta entreabierta, a veces sentado en la camilla de exploración, a veces reflejado en la ventana mientras yo atendía a un paciente. En el sueño yo siempre sentía miedo, pero no podía correr ni gritar, solo quedarme quieta sabiendo que algo iba a pasar. Un día llegó a la clínica un anciano con fiebre alta y una herida infectada en la pierna. No traía papeles ni familia. Lo acompañaba una niña de unos 8 años, callada, que se quedó sentada en la entrada mientras yo lo revisaba. La herida era vieja, probablemente gangrenada. Le pregunté cómo se había hecho eso, pero él solo murmuró algo ininteligible. Estaba delirando. Lo limpié como pude, le puse antibióticos y lo dejé reposar en la camilla. La niña seguía ahí, inmóvil. Cuando terminé me acerqué para hablar con ella, pero no reaccionó. Ni siquiera pestañeó. Me agaché, le toqué la mano, y entonces me dijo, con una voz completamente apagada, «Ya viene por usted, doctora». Me congelé. Le pregunté qué quería decir, pero la niña se paró y se fue caminando sin mirar atrás. Intenté alcanzarla, pero cuando salí no había nadie, ni ella, ni el anciano, como si nunca hubieran estado ahí. Revisé los registros, las cámaras, todo, nada. Era como si se hubieran evaporado. Después de eso, empecé a ver cosas que no tenían sentido. Escuchaba pasos dentro de la clínica cuando estaba sola. Las luces parpadeaban cada vez que pasaba por el pasillo hacia el cuarto de curaciones.
Las camillas amanecían movidas del lugar, y una vez encontré el refrigerador abierto con todas las vacunas tiradas en el piso, aunque la puerta tenía candado. Y cada vez que algo así pasaba, yo lo veía, a lo lejos, a través de la ventana, entre los árboles, el charro, de pie, inmóvil, observándome, como si esperara algo de mí. Entonces una noche, después de atender a una mujer que llegó con convulsiones y sin signos vitales claros, algo dentro de mí se quebró. La paciente murió en mis brazos. No tenía equipo para reanimarla. No tenía nada. Me arrodillé junto a ella, manchada de sangre, y grité. Grité de rabia, de impotencia, de dolor. Y en ese grito, algo salió de mí, como una súplica, como una invocación no intencionada. Y él respondió. No lo vi llegar. Solo sentí como el aire se volvió espeso. El silencio se hizo absoluto. Todo, incluso mi respiración, se detuvo por un segundo. Y entonces lo escuché. No con mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Estás cansada, doctora. Cansada de perder, de ver morir a los tuyos, de luchar contra un mundo que no quiere salvarse. Yo puedo cambiar eso. Me quedé paralizada. No podía moverme, pero sentía que él estaba ahí, junto a mí, al lado del cuerpo sin vida de la paciente. Su presencia era como un peso invisible sobre mi espalda, como una sombra que te traga desde adentro. ¿Qué quieres a cambio?, pregunté, sin saber por qué lo hacía. Él no respondió enseguida. Solo sentí el galope de su caballo, resonando dentro de mi pecho. Cada vida que salves será una deuda, un equilibrio. La medicina cobra, la magia también. ¿Estás dispuesta a pagar el precio? No respondí. No podía, pero en el fondo sabía que ya lo había hecho. Que al suplicar, al rendirme, al permitirle entrar en ese momento de desesperación, ya había abierto la puerta. Esa noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo, y al despertar, la paciente seguía muerta, pero el resto, todo había cambiado. El consultorio estaba limpio, las camillas relucían, el refrigerador funcionaba. Incluso había un paquete nuevo de insumos quirúrgicos sobre la mesa, sin remitente, sin explicación. Y desde ese día, cada paciente que atendía se recuperaba, milagrosamente. Gente con diagnósticos terminales mejoraba. Heridas imposibles sanaban en cuestión de horas. Las noticias se esparcieron. Me llamaban la doctora Milagro. Gente de pueblos cercanos empezó a llegar en camionetas, en burros, a pie. Todos querían verme, todos querían sanarse. Y yo empezaba a ver las consecuencias. Porque por cada vida que salvaba, algo en el mundo se rompía. La tarjeta no tenía nombre ni dirección. Solo decía, Hotel Cielo Rojo, habitación 203, a medianoche. No conocía ese lugar, y cuando lo busqué en internet, no había rastro alguno, ni reseñas, ni ubicación, como si no existiera. Pero cuando puse el nombre en el GPS, una ruta apareció automáticamente. No sabía cómo, pero mi celular me llevó hasta ahí sin problema. Era un edificio viejo, con la pintura cayéndose en pedazos y un letrero de neón que chispeaba de forma irregular. Desde afuera parecía abandonado, pero la puerta principal estaba entreabierta, y al entrar, el vestíbulo olía a madera húmeda, polvo y tabaco antiguo. En el mostrador no había nadie. Solo una llave de metal oxidado con el número 213 grabado en una placa negra. No tenía idea de por qué estaba ahí. Podría haberme largado, podría haber ignorado todo, desaparecer otra vez, pero algo más fuerte que la lógica me obligaba a seguir, como si el trato que hice esa noche en la ruleta maldita todavía estuviera incompleto. Tomé la llave, subí las escaleras. El hotel estaba en completo silencio. Cada paso mío crujía en la madera. Algunas puertas estaban cerradas con tablas, otras tenían símbolos extraños dibujados con tiza blanca. Sentía que el tiempo se ralentizaba con cada escalón. El pasillo del segundo piso era largo y oscuro, con una única lámpara parpadeando al fondo. La habitación 213 estaba justo en medio, como si esperara por mí desde siempre. Cuando metí la llave, la puerta se abrió sola. No rechinó, no tembló. Se deslizó hacia adentro como si fuera una boca recibiendo alimento. La habitación era amplia, pero extraña. No tenía cama, solo una mesa redonda en el centro, con una ruleta negra tallada directamente sobre la superficie. Frente a ella una silla vacía, y del otro lado, el charro negro. No sé cómo lo supe, pero supe que era él de inmediato. Su presencia era imponente, pero no por tamaño, sino por peso. El aire se volvía denso a su alrededor. El sombrero cubría gran parte de su rostro, pero sus ojos brillaban en la oscuridad como carbones encendidos. Tenía una mano enguantada apoyada sobre la mesa, y con la otra acariciaba una ficha roja, girándola lentamente. No habló, no hizo gesto alguno, solo señaló la silla. Me senté, mis piernas temblaban, las manos me sudaban. Frente a mí,
La ruleta parecía viva. Sus divisiones no eran números comunes. Cada casilla tenía una palabra o un símbolo: dolor, muerte, fuego, vacío, infancia, madre, traición, y entre ellas, una sola que decía redención. Él giró la ruleta sin decir palabra. El sonido del metal girando contra la madera era hipnótico. Me costaba respirar. La bola giraba y giraba, cada vez más rápido, hasta volverse invisible. Y cuando finalmente comenzó a frenarse, empecé a sentir algo extraño en el cuerpo, como si algo me arrancara pedazos de memoria. Recordé el rostro de mi madre llorando cuando le dije que dejaba todo para irme a apostar. Recordé a mi exnovia gritándome que estaba arruinando mi vida. Recordé noches enteras solo, apostando lo que no tenía, sintiendo que si moría ahí, nadie lo notaría. La bola cayó en una casilla, vacío. El charro asintió. La habitación cambió de inmediato. Las paredes desaparecieron. El techo se esfumó. Estábamos en el medio de un desierto bajo un cielo rojo como sangre, con miles de ruletas flotando alrededor. Algunas giraban, otras estaban detenidas. Cada una tenía una persona amarrada a ella. Algunas lloraban, otras gritaban, y otras solo reían como locos. Él me habló por primera vez. Has ganado demasiado, y nunca diste nada a cambio. Ahora, pagarás en partes. Sentí una presión en el pecho, caí de rodillas. No podía respirar. Veía sombras saliendo de mi cuerpo como fragmentos de alma siendo arrancados. Escuchaba risas, voces conocidas, incluso la mía repitiendo promesas que nunca cumplí. ¿Qué es esto?, grité, o traté de gritar. Es la deuda, Mateo. Cada apuesta ganada con mi bendición dejó una marca. Este es el cobro. Intenté correr, pero no había suelo, solo arena roja que se abría bajo mis pies. Caí por lo que pareció una eternidad. Vi mis recuerdos deformarse, mis logros pudrirse, mi rostro en pantallas que se derretían, y cuando por fin me detuve, estaba de nuevo en el hotel. Pero no era el mismo, era más antiguo, más podrido, y ahora yo estaba del otro lado de la ruleta, en su silla, frente a mí, un joven, mirándome con los mismos ojos de desesperación que yo tuve alguna vez. Quise advertirle, quise gritarle que corriera, pero no podía hablar, mis labios no se movían. Solo alcé una mano y señalé la silla, y entendí. El juego nunca termina. Cuando haces un trato con el charro negro, lo que él te da, lo cobra con tu existencia. No solo mueres, te convierte en parte del juego, en una pieza más del infierno que él construye en cada ruleta, en cada apuesta, en cada decisión desesperada. Ahora estoy aquí, atrapado, esperando al siguiente jugador, viéndolos llegar con ojos vacíos, con sueños rotos, con hambre de suerte. Cada uno se sienta, cada uno gira, y todos, absolutamente todos, pierden algo. A veces no lo notan de inmediato, a veces piensan que ganaron, pero yo los veo desde este lado, y sé que no hay salida. Solo queda una última casilla por girar, una que no había notado antes. No tiene símbolo, no tiene palabra, solo un reflejo, el mío, esperando que alguien más la elija, y me libere, o me hunda para siempre. Al principio no lo noté. Yo estaba tan absorta en los resultados, en el asombro, en la euforia de ver cómo mis pacientes mejoraban con una rapidez que desafiaba todo lo que había aprendido, que no presté atención a los pequeños detalles. Pero las señales estaban ahí. Una niña con una infección severa que debería haber perdido el brazo en cuestión de días amaneció completamente sana, pero su madre, una mujer fuerte y joven, fue hallada muerta en su cocina, con los ojos completamente negros y espuma en la boca. Nadie supo explicar qué le pasó. Un hombre al borde del coma diabético se levantó como si nada después de pasar la noche en observación. A la mañana siguiente, su esposa, que lo había acompañado y dormido en la banca de afuera, fue encontrada colgando de un árbol frente a la clínica, sin señales de violencia, sin notas, sin nada, solo colgando. Algunos pensaron que era coincidencia, que la vida tiene formas misteriosas de dar y quitar, pero yo ya no podía hacerme la ciega. Cada vida salvada era una ofrenda. Cada milagro tenía su precio, era como una balanza invisible, y yo estaba manipulando el lado que nadie quería tocar. La voz del charro no volvió a hablarme directamente, pero su presencia era constante. A veces veía su silueta reflejada en los frascos de alcohol, en las ventanas empañadas de madrugada, en la superficie del agua estancada detrás de la clínica. Otras veces solo lo sentía, ese peso en el pecho, ese aliento helado en la nuca. Esa certeza de que no estaba sola ni siquiera cuando creía estarlo. No podía hablar con nadie. ¿Qué les iba a decir? Hola, sí, estoy salvando vidas con ayuda de una entidad oscura que me cobra almas como si fueran impuestos. Era absurdo. Así que guardé silencio y seguí trabajando. Me repetía que estaba ayudando,
que el bien que hacía superaba el mal que se escondía detrás. Pero con cada cuerpo que aparecía, con cada muerto que nadie reclamaba, la culpa crecía como un tumor en mi pecho. Una noche, recibí a un niño en estado grave. Tenía dengue hemorrágico. Ya había perdido mucha sangre. Su madre lloraba y me suplicaba que hiciera algo, lo que fuera. Me temblaban las manos mientras revisaba los pocos insumos que tenía. No había plaquetas, no había banco de sangre, solo mis manos, mi cuerpo agotado y él. Lo sentí antes de que la madre saliera del consultorio para llamar a sus familiares. El ambiente cambió. La temperatura bajó al punto en que mi aliento salía en vapor. La vela de emergencia que tenía encendida se alargó, casi azul, y él habló otra vez. Es pequeño, su alma aún no pesa, pero su vida es costosa. ¿Qué quieres?, susurré, apenas sin aire. No yo, tú sabes lo que tienes que ofrecer. No puedo seguir pagando así, no más gente. Hay muchas formas de pagar, doctora. También puedes dar un pedazo de ti. Esa frase me taladró la mente. Sentí que mis piernas fallaban, que mi visión se nublaba, pero sabía que si no hacía nada, el niño moriría, y no podía soportar otra muerte más en mis manos. Así que me acerqué a él, tomé su manito helada, y cerrando los ojos dije en voz baja, tómalo, lo que necesites, pero sálvalo. Sentí una punzada aguda en el costado. Grité, caí al suelo. Fue como si un cuchillo invisible me abriera por dentro. La herida no se veía, pero la sentí. Me retorcí de dolor durante minutos, hasta que escuché la voz de la madre entrando al consultorio. Me arrastré para ponerme de pie, y cuando miré al niño, estaba despierto, sonreía. Su color había vuelto. Sus signos eran normales, como si nada hubiera pasado, pero yo sangraba por dentro. Durante días estuve débil, con fiebre, con vómitos, con visiones que iban y venían como ráfagas. Veía caballos galopando en círculos a mi alrededor. Oía campanas que no existían. Sentía que las paredes respiraban como si tuvieran pulmones. Y cada noche soñaba con él, no con el charro, sino con el niño. Me miraba fijamente, desde el umbral de una puerta roja, con los ojos completamente negros, mientras decía, gracias doctora, gracias por darme otra oportunidad. Después de eso, me di cuenta de que algo en mí había cambiado. Ya no podía mirar a los pacientes de la misma forma. Empezaba a ver pequeñas sombras pegadas a sus cuerpos, como si la muerte ya estuviera sentada en sus hombros, esperando. Y con cada caso difícil la voz volvía, a veces más clara, a veces solo como un susurro entre los latidos, pero siempre estaba. Un día, sin previo aviso, llegaron 2 hombres al consultorio, trajes grises, portafolios, modales pulidos. Se identificaron como representantes de una organización internacional interesada en apoyar clínicas rurales. Me ofrecieron renovar todo, equipo nuevo, personal, medicinas, salario justo. Era el sueño de cualquier médico olvidado. Firmé sin leer demasiado. Estaba cansada. Quería creer que por fin algo bueno me pasaba sin tener que dar nada a cambio. La renovación fue inmediata. En una semana la clínica era otra, blanca, brillante, llena de vida. Me asignaron una enfermera, un chofer, una psicóloga comunitaria. Todo era perfecto, pero la voz volvió. Ahora puedes salvar aún más vidas. Y cada una será mía. Intenté renunciar, pero no me dejaron. Los hombres de traje aparecieron otra vez, esta vez en mi casa. Uno de ellos me miró fijamente, y al hacerlo sus ojos se tornaron completamente oscuros, sin pupilas, sin reflejo. El contrato es válido, nadie escapa del charro, ni siquiera tú. Me encerré en mi habitación durante días, dejé de comer, dejé de atender. Nadie sabía qué me pasaba, hasta que una noche, la misma niña que me había advertido al principio apareció otra vez en la puerta de mi cuarto. No caminó, no tocó, solo estaba ahí, de pie, observándome. Ya viene por usted, doctora. Esta vez, no se irá. Entonces todo se fue al carajo. Empezaron a morir personas en masa. Gente que no conocía, pero cuyos nombres aparecían en mis sueños. Voces que gritaban, que me acusaban, que me pedían cuentas. En mis manos aparecieron manchas negras. Mis uñas se caían. Perdí el cabello en mechones. Nadie más lo notaba. Solo yo, pero el cuerpo me gritaba que algo se estaba pudriendo desde dentro. Decidí huir. Tomé un autobús sin rumbo. Me bajé en un pueblo cualquiera. Cambié mi nombre, mi aspecto, intenté desaparecer. Pero incluso ahí, lo sentí, lo vi, en la sombra de un caballo pintado en la pared, en los ojos vacíos de una muñeca tirada en la basura, en el viento que soplaba mi nombre a la medianoche. Una madrugada, al despertar, encontré frente a mi cama una camilla blanca, limpia, con un cuerpo cubierto por una sábana. Me acerqué temblando, descubrí el rostro. Era yo, pálida, con los labios morados. Sin ojos, solo cuencas negras como abismos. La sábana tembló.
El cuerpo sonrió y me susurró: ¿cuántas más, doctora? ¿Cuántas más vas a salvar para no salvarte a ti? Salí corriendo de ese cuarto, grité, lloré, me rasgué la piel intentando arrancarme esa maldición, pero no sirvió. Hoy, ya no soy médica, vivo escondida. Escribo esto para advertir a quien sea que lo lea. No acepten atajos, no firmen nada en la oscuridad, no escuchen voces que les prometan salvar lo que el mundo ya dejó morir. Y si alguna vez escuchan el trote de un caballo en medio de la noche, cierren los ojos, no miren, no respondan, no pregunten, porque si lo ven, entonces ya es demasiado tarde. Yo sé que muchos no creen en la suerte, o piensan que el destino es solo una excusa para los perdedores. Yo pensaba igual, hasta que mi vida entera dependió de una ruleta. Me llamo Mateo Rivas, tengo 32 años, y nací en Monterrey, pero desde hace un par de años vivo en Las Vegas. Y sí, soy mexicano, pero no vine aquí por el sueño americano, ni por trabajo ni para escapar de nada. Vine persiguiendo una obsesión que empezó como un juego inofensivo y terminó consumiéndolo todo. Antes de todo esto, era un tipo normal. Estudié ingeniería industrial, tuve una prometida, incluso trabajé en una empresa automotriz donde me iba bastante bien, pero cometí un error, una apuesta pequeña en una noche aburrida. Gané, volví a apostar, volví a ganar, y así empezó todo. Lo que al principio parecía una racha de buena suerte se convirtió en una droga. Empecé a ir más seguido al casino, primero en Monterrey, luego en la frontera, y finalmente crucé a Estados Unidos. Dejé mi trabajo sin avisar, terminé con mi pareja con una excusa estúpida, y en menos de 6 meses ya vivía en un motel barato en Las Vegas, comiendo comida chatarra y sobreviviendo entre el sonido metálico de las tragamonedas y las miradas vacías de otros como yo. Tuve buenas rachas, claro que sí. Una vez gané $20,000 en una sola noche. Sentí que el mundo era mío. Compré ropa, relojes, me hospedé en un hotel de lujo por un par de días, y luego lo perdí todo en 3 horas. Así era esto. Subes como espuma, caes como plomo. Pero lo más peligroso no era perder el dinero, sino perder la noción del tiempo, la identidad, el alma. Porque sí, suena exagerado, pero llega un punto en el que ya no sabes quién eres sin la emoción de la apuesta. Mi situación era crítica cuando sucedió lo que te voy a contar. Tenía una deuda de $12,000 con un prestamista que no era precisamente conocido por su paciencia. Estaba durmiendo en el coche que me quedaba, un Honda Civic viejo que ya ni siquiera tenía placas mexicanas ni gringas. Estaba solo, sucio, desesperado. Fue en ese estado cuando lo vi por primera vez. Era una noche calurosa. Había perdido los últimos $200 que me quedaban en una ruleta. Me senté en uno de los pasillos del casino, mirando al techo, preguntándome si sería capaz de robar algo para sobrevivir un día más. Y entonces, en el reflejo del espejo que estaba al final del pasillo lo vi. No supe cómo llegó ahí. Nadie más lo vio, pero yo lo sentí. Un hombre vestido completamente de negro, con un sombrero ancho, botas brillantes, y una mirada que parecía perforarte el pecho sin moverse. Estaba de pie, mirándome desde el reflejo, pero no había nadie físicamente en el pasillo, solo su imagen. Pensé que era un efecto de la fatiga, una alucinación provocada por el hambre y el insomnio. Pero cuando parpadeé, él seguía ahí. No hizo nada, solo se quedó viéndome. Y luego lentamente, alzó una mano y me señaló. No con rabia, no con amenaza, con algo peor, con una certeza. Después de eso, empecé a tener sueños extraños, siempre con ruletas que giraban eternamente, cartas ensangrentadas y caballos galopando por pasillos alfombrados. Una noche soñé que el charro negro entraba a un casino, pero en lugar de fichas, ponía cráneos sobre la mesa de blackjack, y la banca siempre perdía. Una madrugada, me desperté empapado en sudor con el corazón a 1000. Alguien había deslizado un sobre bajo la puerta del coche. Pensé que era una multa o una amenaza más, pero al abrirlo, había una sola hoja con letras mecanografiadas. Una última apuesta. Si ganas tendrás todo. Si pierdes pagarás con lo único que aún te queda, tu alma. En la parte de abajo había una dirección, un casino que no conocía. Ni siquiera tenía nombre, solo una cruz negra dibujada a mano. Pensé que alguien me estaba jugando una broma cruel, pero sentí que tenía que ir. Algo me empujaba. Esa noche manejé hasta esa dirección. Era un edificio antiguo a las afueras de la ciudad. No había letreros ni luces llamativas, solo una puerta de madera con símbolos tallados. Entré. Por dentro era un casino como cualquier otro, pero todo estaba en silencio. No había música, ni campanas, ni gritos. Las máquinas funcionaban, pero nadie las jugaba. Había gente sí, pero todos parecían ausentes como autómatas. Caminaban sin rumbo o se quedaban mirando fijamente a la nada. Me acerqué a una ruleta.
Había un croupier, viejo, con la piel pálida casi gris. Me miró y dijo con voz ronca: «Bienvenido, Mateo. Lo estábamos esperando». No le pregunté cómo sabía mi nombre. Me senté temblando mientras él colocaba un solo número sobre la mesa, el 13 negro. Una sola tirada, todo o nada. No me dieron fichas, no me dieron opción, solo el giro. La ruleta empezó a girar, lenta, luego más rápido. El sonido del metal golpeando las divisiones era como un reloj marcando el final. Mi cuerpo sudaba frío. Cerré los ojos, no sé por cuánto tiempo. Cuando los abrí, la bola estaba en el 13 negro. El croupier asintió, sonrió, y entonces todo cambió. El silencio se rompió, las luces se encendieron, la gente empezó a reír, a gritar, a moverse. El casino revivió, y yo salí con un maletín lleno de dinero. No recuerdo haberlo recibido, solo apareció en mis manos. En el coche había una tarjeta con el nombre de un abogado, una nueva identidad, una dirección, un nuevo comienzo. Durante las semanas siguientes, mi vida dio un giro brutal. Pagos, ropa nueva, una casa, todo estaba a mi nombre. La suerte volvió, ganaba sin esfuerzo, apuestas, negocios, inversiones. Era como si todo lo que tocaba se volviera oro. Me creé un personaje, dije que era inversionista, que había trabajado en Wall Street. Nadie dudaba de mí, pero con el tiempo los sueños volvieron, más oscuros, más reales. Caballos sin cabeza, ruletas que giraban con dientes humanos, gente que se arrastraba por el suelo pidiéndome que les devolviera lo que les robé. Y el charro, él estaba siempre ahí, a veces en el retrovisor del coche, a veces en los reflejos de las vitrinas. Nunca me hablaba, solo me miraba, esperando. Una noche fui a visitar un casino nuevo, por nostalgia. No tenía necesidad de apostar, pero lo hice, por diversión. Y entonces me di cuenta de algo, no podía perder. Nunca, no importaba lo que hiciera, siempre ganaba. Y eso era peor que perder. Porque el azar ya no existía, el juego estaba muerto. Yo estaba atrapado en una burbuja de suerte artificial. Intenté dejar de apostar, no pude. Intenté donar el dinero, nadie lo aceptaba. Las cuentas se llenaban solas. Los negocios que ni recordaba haber hecho generaban más y más. Y entonces empecé a ver los cuerpos. Al principio pensé que era mi mente, pero estaban ahí. En cada ciudad donde había ganado una gran suma alguien moría. Jugadores, croupieres, clientes, uno a uno, suicidios, desapariciones, infartos. Una noche frente a un espejo del baño de un hotel lo vi otra vez. El charro, pero esta vez habló. La ruleta sigue girando, Mateo, siempre girará, hasta que pagues. Y esa misma noche recibí una invitación, un solo papel, segunda tirada, esta vez, sin vuelta atrás. Sabía que debía correr, que debía escapar, pero no se puede huir de una apuesta ya sellada. El juego había comenzado otra vez, y esta vez, alguien más iba a jugar conmigo. En las profundidades de la Cueva Azul, los investigadores descubrieron pinturas rupestres intactas, utilizando tecnología de espectroscopia avanzada. Nuestro equipo determinó que los pigmentos, toda mi vida fui el niño callado del salón, el que no hablaba con nadie, el que se sentaba hasta atrás y nunca levantaba la mano. Y no porque fuera tímido, sino porque desde pequeño sentí que algo me observaba todo el tiempo. Era una sensación rara, constante, como si hubiera un ojo invisible clavado en mi nuca desde que tenía memoria. Me llamo Isaías, tengo 13 años y estudio en un colegio católico de Cusco, en Perú. Bueno, estudiaba. Ya no sé si sigo siendo alumno, o si sigo siendo siquiera alguien, porque después de lo que pasó, ya no estoy seguro de nada. Si estás escuchando esto, quiero que sepas que no soy un mentiroso ni estoy loco. Lo que voy a contarte ocurrió, lo viví, y todavía lo estoy viviendo de alguna manera. Nací en una familia muy religiosa. Mi mamá es profesora de religión, y mi papá fue monaguillo hasta los 16. Cada domingo íbamos a misa, cada noche rezábamos antes de dormir, cada Navidad era más sobre Jesús que sobre regalos. En casa no se hablaba de fantasmas ni de demonios. Todo eso era cosas del diablo y debíamos ignorarlo. Pero desde pequeño empecé a tener sueños que nadie podía explicarme. Sueños con caballos negros galopando bajo la lluvia, con figuras vestidas de charro mirándome desde las ventanas, con una voz que me hablaba en un idioma que no entendía pero que extrañamente yo sentía que conocía. En la escuela tampoco era fácil. Mis compañeros me molestaban por quedarme callado, por no participar, por leer libros extraños en los recreos. Una vez me rompieron los lentes y me empujaron contra el altar del oratorio. Me sangró la nariz y manché el suelo sagrado. Esa noche tuve el primer sueño real. No era una pesadilla ni un sueño común, era otra cosa. Estaba en el mismo colegio pero todo estaba cubierto de ceniza.
No había luz. Las estatuas de santos estaban quemadas, derretidas, con los ojos vacíos. Y al fondo del pasillo del segundo piso donde se guardaban las imágenes religiosas antiguas, estaba él. No caminaba, no hablaba, solo me miraba. Y aunque no decía nada, entendí su mensaje. Tú me llamaste. Al día siguiente, cuando desperté, había una mancha negra en mi brazo derecho. No era un mortón, era una figura como un dibujo de ceniza en la piel, la silueta de un sombrero ancho. Me froté, me lavé, incluso me rasqué con desesperación. No se iba. Pasaron los días y empecé a escuchar cosas en el colegio, susurros en el baño, voces que me decían, por fin estás listo, o él te eligió. Al principio pensé que era mi mente jugándome una broma, pero los demás también empezaron a notarlo. No lo que yo escuchaba, sino que algo estaba mal conmigo. Algunos profesores me miraban con recelo. Un padre me preguntó si estaba metido en cosas raras, y mis compañeros dejaron de molestarme. Pero no por respeto, era miedo. Un sábado, me quedé más tarde de lo normal en el colegio porque tenía castigo. Me habían encontrado leyendo un libro de ocultismo que tomé prestado de la biblioteca vieja. Lo escondí entre mis cuadernos, pero igual me descubrieron. Me hicieron limpiar el salón de religión hasta las 6. Cuando terminé, las luces ya estaban apagadas. Salí por el patio central, solo, con los zapatos llenos de polvo y el estómago vacío. Y fue ahí donde lo vi por primera vez, no en un sueño, sino de verdad. Estaba parado en la terraza del tercer piso, justo donde nadie tiene permiso para subir porque está en remodelación. Un hombre vestido de negro, con botas altas y un sombrero enorme que le cubría la cara. Lo vi claro, no fue una sombra, no fue un reflejo, era real. Me quedé quieto. El mundo se silenció. Ni un grillo, ni un carro, ni viento. Solo él y yo. Y cuando bajó la cabeza hacia mí, sentí que algo dentro se rompía. No me fui corriendo, no sé por qué. Me acerqué, subí las escaleras. Nadie me detuvo. Las puertas estaban abiertas, aunque deberían estar cerradas con candado. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Las imágenes religiosas estaban cubiertas con sábanas, como cadáveres esperando ser enterrados. Y al fondo del pasillo, otra vez él. Me habló sin mover los labios. Su voz era como un trueno lejano. ¿Estás listo para dejar de ser invisible? No respondí. Pero él sabía la respuesta. Lo supe porque extendió su mano y me ofreció algo. Era un rosario, pero completamente negro. Cada cuenta parecía hecha de carbón, y el crucifijo tenía una forma extraña. Jesús estaba de espaldas, con la cabeza mirando hacia abajo. Lo tomé. A partir de ese momento todo cambió. Empecé a entender cosas sin estudiar. Respondía preguntas que ni siquiera sabía que sabía. La gente comenzó a mirarme distinto, no con miedo, sino con respeto. Incluso los profesores empezaron a tratarme con más cuidado. Me volví el primero en todo, pero no era yo, era él a través de mí. Cada noche soñaba con su caballo galopando sobre techos de iglesias, con monjas ardiendo en fuego negro, con Biblias que se abrían solas y me hablaban en lenguas muertas. Y en esos sueños, él me pedía algo, siempre lo mismo, tráeme a los impuros. No entendía a qué se refería, hasta que un día, un compañero del colegio me confesó en secreto que estaba enamorado de otro chico. Me lo dijo con miedo, buscando apoyo. Y yo, sentí algo dentro que me susurró, ese es uno. No quiero decir lo que hice, solo diré que al día siguiente, ese chico desapareció. Nadie supo dónde fue. Dijeron que su familia se había mudado repentinamente. Pero yo sé lo que pasó, porque al despertar, tenía sangre en las uñas. Intenté alejarme, me quité el rosario, lo enterré, le recé a Dios. Fui a confesarme, le conté todo al padre León, un sacerdote joven que llegó al colegio hace poco. Al principio pensó que era una fantasía, pero cuando vio la marca en mi brazo, se puso pálido. Me llevó a una sala privada y sacó un libro viejo. Me dijo que eso que me había marcado era una señal antigua, una llamada que solo responde aquel que ha sido tocado por el que cabalga en las sombras. Me dijo que debía hacer una ceremonia para cerrar el vínculo, que debía resistir, que no escuchara su voz. Pero era tarde. Esa misma noche el padre León murió. Dicen que fue un accidente, que se cayó por las escaleras. Pero yo lo vi en mis sueños. Vi cómo un caballo negro lo arrollaba una y otra vez, mientras el charro reía. Me quedé solo, sin guía, con la marca creciendo cada vez más. Ya no era solo un sombrero, ahora era una figura completa, un jinete, cada día más detallado. Y entonces comprendí, no era el elegido, era el instrumento. Él me usaba para limpiar lo que él consideraba impuros. Y cada vez que lo hacía, sentía más poder, más claridad, más hambre, pero también más miedo, porque ya no podía distinguir si los pensamientos que tenía eran míos o suyos.
Porque la próxima vez, no sería solo un compañero, sería alguien más cercano. Y no sabía si podría detenerme. Ahora lo veo todo el tiempo, parado en los techos del colegio, reflejado en los charcos, a veces en las pupilas de los demás. Está esperando. Sé que pronto me pedirá algo más grande, algo definitivo. Y no sé si podré decir que no, porque ya no sé quién soy, porque siento que cada día me parezco más a él, y porque anoche al despertar encontré el rosario negro sobre mi pecho, con una nota atada que decía, uno más, solo uno más, y todo será tuyo. Años. Las imágenes revelan patrones astronómicos sorprendentemente precisos para su época. No recuerdo haberlo puesto ahí. Nadie en casa pudo haberlo hecho. Mis papás ni siquiera saben que perdí el rosario negro, mucho menos que lo enterré detrás del colegio. Pero ahí estaba, sobre mi pecho intacto, con ese tacto de carbón caliente y esa nota atada con un hilo rojo que parecía latir. Uno más, solo uno más, y todo será tuyo. La leí una y otra vez, con la mente aturdida, y cuanto más la leía, más sentía que algo dentro de mí despertaba. Era como si cada palabra abriera una pequeña grieta en mi cabeza. No lo entendía del todo, pero tampoco necesitaba hacerlo. Lo que fuera que me había poseído, que me había marcado, ya no hablaba desde fuera. Estaba dentro de mí. Pasé todo el día en clase sin hablar. No comí, no respondí a los profesores, no saludé a nadie. Solo pensaba en la nota, en el rosario, en esa frase repetida como un eco dentro de mi pecho. Uno más. ¿Quién? ¿A quién se refería? ¿Quién tenía que ser el siguiente? Esa tarde, mientras caminaba por los pasillos del colegio con la mente en blanco, una voz me sacó del trance. Era Luciana, una de las pocas compañeras que nunca se había burlado de mí. De hecho, siempre fue amable, de esas personas que sonríen incluso cuando nadie lo merece. Me preguntó si estaba bien, que me veía más pálido de lo normal. Me sonrió con ternura, y por un segundo, algo en mí dudó. Fue como si una cuerda invisible me tirara hacia atrás, recordándome lo que era ser normal, humano, no un monstruo. Pero entonces, esa otra voz, la que ya era parte de mí, susurró sin que nadie más pudiera oír. La pureza también se sacrifica, para completar el círculo. Luciana, su bondad, su inocencia, su luz. Esa era la ofrenda que él me pedía. No un pecador, no un impuro, no esta vez. Esta vez, quería algo limpio, algo que doliera, algo que marcara la transformación completa. Me resistí, lo juro. Esa noche lloré, recé, me arrodillé ante mi cama con el rosario negro entre las manos, rogando que todo terminara. Pero mis rezos fueron respondidos por el sonido de cascos sobre el tejado. Un galope lento persistente, como si el charro caminara en círculos, esperando que aceptara mi papel en su juego. A la mañana siguiente, encontré una figura de cera en mi mochila. Era una réplica exacta de Luciana, hecha con detalle enfermizo. Sus ojos, su sonrisa, incluso el pequeño broche que siempre usaba en el cabello. La figura tenía una marca en el pecho, una cruz invertida dibujada con sangre seca. Supe que esa era la señal, que si no hacía lo que él pedía, alguien más lo haría, alguien menos misericordioso. Me obsesioné con protegerla. Durante los siguientes días, me volví su sombra. Caminaba detrás de ella, la seguía al baño, al comedor, me aseguraba de que nadie se le acercara. Ella comenzó a notar mi comportamiento y al principio se lo tomó como una broma. Me decía cosas como, ¿ahora eres mi guardaespaldas? O me siento famosa con un fan tan intenso. Pero después empezó a incomodarse. Me pidió que parara, me dijo que la estaba asustando, y con cada palabra sentía que ella se alejaba y que el charro se acercaba más. Una noche soñé que Luciana estaba atada sobre el altar del oratorio, con velas negras rodeándola y la figura del charro parado detrás de ella, extendiéndome una daga curva hecha de hueso. En el sueño, mi mano ya la tenía, ya estaba bajando con fuerza hacia su pecho, y justo antes del impacto desperté gritando, con el corazón saliéndose del pecho, pero no estaba en mi cama, estaba en el patio del colegio, con la figura de cera en una mano y el rosario negro envuelto alrededor del cuello. No entendía cómo había llegado ahí. La noche aún no terminaba, pero el cielo ya comenzaba a aclararse. Me sentía vacío, como si algo se hubiera llevado una parte de mí mientras dormía. Volví a casa con los pies sangrando y no dije nada. Mis padres pensaron que me había sonado mal la alarma y salí dormido, pero yo sabía la verdad. Sabía que estaba perdiendo el control, que pronto, muy pronto ya no iba a poder decidir si decía que sí o que no. El día siguiente fue el último que fui al colegio. Ese día pasó todo. Luciana no llegó al salón. Nadie sabía nada. En la hora del recreo comenzaron los rumores, que se había desmayado, que la habían llevado a la enfermería, que se la habían llevado sus papás.
Pero yo sabía que nada de eso era cierto. No lo supe por lógica ni por información. Lo supe porque el charro apareció en medio del campo de fútbol, durante la clase de educación física. Nadie más lo vio, solo yo. Estaba parado entre la neblina que había bajado de golpe, como si el clima supiera lo que estaba por pasar. Me miró, no dijo nada, solo señaló hacia el oratorio. Fui, no pedí permiso, no dije nada. Caminé como un autómata hacia el edificio religioso, ese que tantas veces me habían dicho que era sagrado. Abrí la puerta, y lo primero que vi fue el altar cubierto de flores negras. En el centro Luciana, desnuda, con el cuerpo cubierto por una sábana blanca inconsciente pero viva. A su alrededor velas encendidas con una llama oscura que no parpadeaban. El aire era espeso, no olía a incienso, olía a carne húmeda, a tierra recién removida, y entonces lo escuché. Su voz, ya no en mi mente, sino en el aire, en las paredes, en los vitrales. Es el momento, esta es la ofrenda, elige. En mis manos apareció la daga del sueño, pesaba como si estuviera hecha de plomo, y al tocarla sentí un cosquilleo recorriéndome el brazo. Me acerqué al altar, podía escuchar su respiración. Luciana estaba ahí, dormida, inocente. Solo uno más, repitió la voz, solo uno más, y todo será tuyo, todo. Mis manos temblaban, mis piernas flaqueaban. Grité, dije que no podía hacerlo, pero nadie respondió. Solo el sonido de los cascos en la madera, girando alrededor del oratorio, galopando sin cesar. Y entonces, ella abrió los ojos, no gritó, no se movió, solo me miró, y en sus ojos no vi miedo, vi tristeza. Sabía que eras tú, me dijo en un susurro. Perdóname, le respondí, pero no hice nada más. Tiré la daga, corrí, salí del oratorio con el corazón roto, sintiendo que algo me seguía, que algo rugía de rabia detrás de mí. Cuando volví a mirar hacia atrás, el oratorio ya no estaba, era solo ceniza, y en medio de ella el sombrero del charro, flotando sin dueño. Luciana nunca apareció. Su familia dejó el pueblo esa misma semana. Nadie supo nada más. Dijeron que fue un incendio, que todo fue un accidente, pero yo sabía la verdad. Desde entonces, no he vuelto a soñar, pero ya no necesito dormir para verlo. Él está en todas partes, en las sombras, en los reflejos, a veces en mi voz. Me susurra que no terminé, que el trato sigue incompleto, y yo empiezo a creer que tal vez no soy Isaías, tal vez nunca lo fui, tal vez solo soy el molde que él eligió para caminar entre ustedes. Y si eso es cierto, si de verdad estoy dejando de ser yo, entonces escúchame bien, no reces por mí, no me busques, no digas mi nombre, porque si lo haces, él sabrá dónde estás, y vendrá por ti también. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina, frente a la puerta trasera que da al campo, con la escopeta cargada sobre las piernas, aunque sabía que esa arma no iba a servirme de nada si él decidía venir. El charro nunca se había acercado tanto como lo hizo esa tarde, cuando lo vi parado al borde del sembradío, justo donde empieza la línea de sombra entre el monte seco y el verde sobrenatural que cubre mis tierras. El aire se había vuelto espeso, caliente, y todo el ambiente olía a quemado, a sangre, a algo podrido. Yo lo miraba, y él me miraba, inmóvil sobre su caballo negro. No decía nada, no se movía, no necesitaba hacerlo. Su presencia bastaba para dejarme claro que el trato estaba llegando a su punto más oscuro. Intenté llamar a alguien. Busqué el celular, marqué a mi hermana, a un compadre, incluso al banco. Nadie contestó. El teléfono sonaba, pero nadie respondía. Y cuando por fin escuché una voz al otro lado de la línea, no era humana, era como un quejido metálico, como si la tierra hablara a través de los cables. Solo repetía una palabra: cosecha, cosecha, cosecha. Colgué. Apagué el teléfono, y esperé. A eso de las 3 de la mañana, comenzaron los sonidos. Primero fue un crujido profundo, como si las raíces del maíz se quebraran por dentro. Luego vinieron los pasos. No eran de personas, ni de animales. Eran más lentos, más pesados, como si alguien arrastrara algo por la tierra húmeda. Me levanté con la escopeta en mano, temblando, y abrí la puerta trasera muy despacio. Y ahí estaban, figuras humanas saliendo de entre los surcos. No caminaban. Gueteaban. Algunos tenían los ojos vacíos, otros las bocas abiertas en muecas de dolor. Estaban cubiertos de lodo, raíces, sangre seca. Uno de ellos tenía una gorra que reconocí de inmediato. Era de Tomás, el jornalero que desapareció hacía un mes. Otro tenía la cara reventada por lo que parecía una explosión de dentro hacia afuera, pero aún se movía, arrastrándose en dirección a la casa. Eran más de 20. Me encerré, cerré todas las puertas, apreté los dientes.
Me puse a rezar como no lo hacía desde niño, pero los rezos ya no servían. Sentí que cada palabra que salía de mi boca los atraía más, como si el nombre de Dios fuera una provocación, un reto que los obligara a acercarse con más rabia. Los golpes en la puerta comenzaron media hora después. No eran fuertes, pero eran constantes, como si tocaran con los nudillos una y otra vez. Toques rítmicos, sincronizados. Estaban rodeando la casa. Escuchaba sus pasos en el techo, en las ventanas, en las paredes, y de pronto silencio, completamente, un silencio que dolía. Me acerqué a la ventana, levanté apenas la cortina, y vi al charro, ahora frente a la puerta principal. A su alrededor, los cuerpos inmóviles de los arrastrados, como si él los controlara con solo pensarlo. No dijo nada, solo levantó un brazo y señaló hacia el campo, y entendí. La cosecha estaba lista, salí, no porque quisiera, sino porque mi cuerpo se movía solo. Cada paso era como si mis pies se hundieran más en la tierra, como si me estuviera convirtiendo en parte del mismo campo. Caminé hasta el centro, donde solía estar el espantapájaros. Ya no estaba. En su lugar, había un agujero, profundo, oscuro, vivo. Dentro de ese pozo escuché voces. Gritaban mi nombre, voces de gente que conocía, de los jornaleros desaparecidos, de vecinos, de niños. Baja, me dijo la voz del charro, aunque su boca nunca se movió, y yo bajé. Escalé con manos desnudas por dentro del pozo. La tierra estaba caliente, palpitante, como carne viva. Cuanto más bajaba, más oscuro se volvía todo, pero podía ver, no con los ojos, sino con algo más dentro de mí, como si la tierra me permitiera ver su interior. Había cuerpos incrustados en las paredes, vivos, respirando. Algunos lloraban, otros solo gemían, y todos me miraban. Al fondo del pozo había una sala. Sí, una sala, no sé cómo explicarlo. Era como una caverna natural con raíces colgando del techo y un altar hecho de huesos humanos. Sobre él una especie de libro abierto escrito en símbolos que no puedo describir. Y entonces escuché los cascos. El charro bajó sin moverse, como si se deslizara por la pared como una sombra derramándose en la oscuridad. Se colocó frente al altar y me habló por última vez. Todo tiene un precio. Tú pediste cosecha. Esto es lo que se siembra, lo que se riega, lo que se cosecha. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, con la garganta hecha polvo. Tú eres la raíz. Te quedas. Ellos comen. Y desapareció. Me desmayé. Cuando desperté ya no estaba en el pozo. Estaba en el campo. Era de día. El cielo estaba limpio. Los surcos verdes. Todo parecía normal. Pero al mirar mis manos, supe que algo estaba mal. Eran oscuras, secas, agrietadas, como la tierra misma. Corrí a casa, pero no era mi casa. Estaba en ruinas, quemada, los vidrios rotos, el tractor oxidado con la maleza creciendo por dentro. Entré como pude y encontré un calendario sobre la mesa. El año era 2029. 6 años habían pasado. Salí corriendo. Nadie me reconocía. Fui al pueblo, pero ya no vivía nadie que yo conociera. Me miraban raro, como si olieran algo podrido en mí. Un hombre me dijo que yo estaba muerto, que el campo había sido maldito, que nadie se atrevía a acercarse. Me vi en un espejo. No era yo, era una sombra. Mis ojos eran completamente negros, mi piel ceniza. No tenía reflejo, y lo peor fue cuando volví al campo, porque ahí en el centro estaba el espantapájaros otra vez, con mi rostro, con mi ropa, y una nota clavada en el pecho. Gracias por tu servicio. La tierra está satisfecha. Ahora no sé si existo, solo sé que camino en las noches, que me paro al borde del campo, como él hacía, que a veces veo gente a lo lejos, y siento hambre, una hambre que no es mía, una hambre de cosecha, y que cada vez que alguien nuevo pone un pie en esta tierra, siento que estoy por volver, porque el ciclo no termina, porque la tierra no olvida, porque el char siempre vuelve a cobrar. Yo no era nadie. No tenía un título universitario ni estudios más allá de la secundaria ni tampoco ambiciones grandiosas. Mi nombre es Omar Alvarado, y durante toda mi vida me dediqué a la agricultura como mi padre, mi abuelo y los hombres antes que él. Soy de un pueblo chiquito en el norte de Sinaloa rodeado de maizales interminables donde el sol quema sin piedad y el viento parece que nunca trae buenas noticias. No sé si tú que estás escuchando esto entiendas lo que es ver cómo tu única herencia, tu tierra, se va muriendo frente a tus ojos día tras día sin poder hacer nada. Pero eso fue lo que me pasó, y por eso hice lo que hice. Yo crecí entre tractores, machetes, botas llenas de barro y manos partidas por el sol. Nunca me quejé de mi vida. De niño soñaba con tener mi propio terreno, mis vacas, una familia grande. Con el tiempo logré comprar unas hectáreas de tierra en las afueras del pueblo.
Mi padre se había enfermado y ya no podía trabajar, así que me tocó encargarme de todo. Empecé con maíz, luego metí sorgo y alfalfa. Las primeras cosechas salieron bien, no para hacerme rico, pero sí para vivir tranquilo. Pero todo cambió hace 3 años, cuando empezó la sequía. Al principio fue gradual. Un año llovía poco, al siguiente menos, hasta que las nubes simplemente dejaron de venir. El suelo se volvió piedra. Los pozos se secaron, y los sistemas de riego eran tan caros que ni vendiendo un riñón podía pagarlos. Mis cultivos comenzaron a morir. Uno por uno. Las hojas se secaban antes de madurar, los tallos se quebraban con el viento, los animales se enfermaban. Era como si la tierra misma se hubiera rendido. Pedí préstamos, me endeudé hasta el cuello. El banco me empezó a presionar, y cuando fui a buscar ayuda al gobierno, lo único que recibí fueron promesas vacías y formularios interminables. Mientras tanto, mis vecinos abandonaban el campo uno por uno. Algunos se fueron al norte, otros a trabajar para el narco. Yo me quedé, porque esa tierra era lo único que tenía. Una noche, después de haber enterrado a 6 vacas que murieron de sed, me senté en la banqueta frente a mi casa, con una cerveza caliente en la mano y el alma hecha trizas. La luna estaba enorme, roja como una herida, y en ese silencio desolador, sentí que algo me observaba desde los maizales. No eran coyotes, ni ladrones, era otra cosa, una presencia densa, pesada, como si el aire se hubiera llenado de plomo. Lo vi por primera vez esa madrugada. Estaba parado entre las filas secas del maíz, alto, completamente vestido de negro, con un sombrero ancho que le cubría la cara. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí, mirándome. Me froté los ojos, parpadeé, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Pensé que estaba alucinando por el cansancio, pero al día siguiente, cuando fui al campo, encontré las huellas de un caballo gigantesco marcadas en la tierra agrietada. Desde entonces, empezó a aparecer con más frecuencia. A veces solo lo veía de reojo, otras veces en sueños, pero siempre estaba en los bordes de mi visión, como si esperara a que yo lo aceptara. Una noche soñé que estaba en el centro de mi campo, y todo el maíz estaba verde, alto, sano. El cielo estaba limpio, había agua, frutos, vida, y él estaba ahí, montado en su caballo negro, con los ojos brillando como brasas. Me ofrecía una rama de maíz, pero ésta sangraba al tocarla. Y en mi cabeza, su voz retumbó sin necesidad de palabras. Te lo devuelvo todo, pero tendrás que quedarte conmigo. Desperté empapado en sudor, con la garganta seca y el sabor del hierro en la boca, como si hubiera chupado una moneda. Esa misma mañana, encontré una nota clavada en la puerta de mi tractor. Era un trozo de papel viejo, amarillento, con una sola frase escrita a mano: siembra en luna muerta, deja tu sangre, el resto lo haré yo. Pensé en ignorarlo. Pero esa noche, no sé qué me impulsó a hacerlo. Tal vez ya estaba vencido. Tal vez en el fondo, yo mismo quería que algo me sacara de esa miseria, aunque fuera el mismo demonio. Así que lo hice. Esperé a que la luna desapareciera del cielo. Caminé hasta el centro del campo con una navaja en la mano. Me hice un corte en la palma, y dejé que la sangre cayera sobre la tierra seca. No dije nada, no hice ningún rezo. Solo me arrodillé y hundí los dedos en la tierra manchada. Entonces todo se oscureció. El cielo, los árboles, el mundo entero se volvió negro como ceniza, y sentí una presencia detrás de mí. No volteé, no pude, solo escuché el galope lento de un caballo acercándose, y una voz que ya conocía: tu tierra vivirá, pero tú no podrás dejarla jamás. Me desmayé. Cuando desperté amanecía. El corte en mi mano había desaparecido. Me dolía todo el cuerpo, pero no había ni una herida. Caminé tambaleándome hasta el borde del campo y lo vi, verde, vivo, como en los mejores tiempos. El maíz se alzaba hasta la cintura, el pasto estaba húmedo, había mariposas, aves, incluso escarabajos. Lloré como un niño. Pasaron las semanas, la cosecha fue más abundante de lo que jamás imaginé. Gané dinero, pagué deudas, pude volver a dormir sin sobresaltos. Los vecinos empezaron a hablar, que si la tierra de Omar revivió por milagro, que si le hizo algo raro a los cultivos. Vinieron periodistas, ingenieros agrónomos, nadie podía explicarlo, pero la felicidad me duró poco. Porque con el tiempo empecé a notar cosas. A veces en las noches, los surcos del campo se movían solos, como si alguien o algo caminara entre las hileras. Escuchaba risas de niños enterradas bajo la tierra. En una ocasión, vi cómo uno de los trabajadores se desvanecía mientras sembraba. Se desmayó sin razón, y al cargarlo, su espalda tenía marcas como de herraduras. Y cada vez que pensaba en irme, en vender la tierra o simplemente tomar un descanso, algo me lo impedía. Mi cuerpo no respondía. Me daban fiebres,
escalofríos, sueños violentos donde el charro me arrastraba con cadenas por el campo ardiendo. Intenté salir. Una madrugada sin avisar, tomé mi camioneta y traté de alejarme del pueblo. Pero cuando llegué al cruce que lleva a la carretera, el motor murió. Bajé a revisar, y ahí estaban, 4 caballos negros, parados en fila bloqueando el camino. No tenían jinete, solo me miraban, y sus ojos brillaban con la misma luz que los del charro. Volví, derrotado, y fue entonces cuando comprendí lo que significaba su frase. No podrás dejarla jamás. No era una metáfora, era literal. Estaba atado a esta tierra. Con el tiempo los trabajadores comenzaron a renunciar. Uno dijo que escuchaba voces debajo del suelo, otro vio sombras en los espejos del tractor, uno más encontró una mano saliendo entre las raíces del maíz. Yo trataba de hacerme el loco, de fingir que todo estaba bien, pero cada día era peor. Y ahora siento que el campo me respira, que la tierra se mueve debajo de mis pies, que las plantas me miran, que cada grano de maíz lleva una parte de mí. Sé que algo se acerca, algo grande, porque anoche, mientras caminaba entre los cultivos, encontré una figura de espantapájaros que yo no puse. Vestía como yo, tenía mi rostro, y en su boca había una nota. Pronto, la cosecha será tuya, pero no serás tú quien la disfrute. Y entonces lo vi, a lo lejos, el charro, sobre su caballo, observando, esperando. Y yo, ya no sé si quiero que llegue el momento o si es peor seguir esperándolo, porque el campo ya no es mío. Yo soy del campo, y el charro es su dueño. Yo siempre pensé que la tecnología era la salida a todo, que mientras uno pudiera crear algo que rompiera el sistema, algo innovador, algo que hiciera que el mundo se inclinara ante tu ingenio, entonces no importaba de dónde vinieras ni cuánto dinero tuvieras. Me llamo Julián Herrera, tengo 26 años y soy, o era desarrollador de software en Buenos Aires. Desde chico quise crear cosas, máquinas, programas, herramientas que hicieran la vida más fácil. Y durante años creí que iba por buen camino. Terminé la universidad con honores, entré a trabajar a una empresa fintech y con mis ahorros y un préstamo estudiantil pude construir un pequeño prototipo de lo que me obsesionaba desde hacía años. Un algoritmo capaz de predecir tendencias económicas antes de que aparecieran en el mercado. Algo así como una inteligencia anticipatoria, una forma primitiva pero prometedora de visión financiera. Mi idea era simple. Tomar datos, millones de datos, y encontrar patrones tan pequeños y repetidos que un humano nunca podría verlos. Podía predecir subidas de acciones, movimientos de criptomonedas, incluso fluctuaciones en la inflación. El proyecto se llamaba Aurea, y para mí, era mi boleto para salir de la pobreza, para dejar de vivir en un departamento de un ambiente con humedad en las paredes y empezar a tener la vida que veía en otros colegas. Autos eléctricos, cafés en Palermo, viajes a conferencias internacionales. Pero todo cambió una noche particular, una noche en la que cometí el error más grande de mi vida, presentar la versión secreta de Aurea en un evento privado de emprendedores. Nunca pensé que esa demostración iba a atraer a alguien que no pertenecía a ese mundo, alguien que no era ni inversor, ni programador, ni empresario, alguien que no era en absoluto humano. El evento estaba lleno de jóvenes como yo, tratando de mostrar proyectos, buscando financiamiento, atención, un comentario que pudiera cambiarlo todo. Yo estaba nervioso, pero confiado. Había preparado una presentación impecable. Mostré cómo Aurea podía predecir el movimiento del dólar blue con 3 días de anticipación. Mostré cómo había anticipado una subida de Bitcoin con 100% de precisión. Nadie hablaba. Todos observaban. Algunos con incredulidad, otros con miedo. Y al final, cuando apagué la pantalla, hubo un silencio incómodo. Nadie quería acercarse. Nadie quería invertir. Era demasiado preciso. Demasiado raro. Demasiado peligroso. Estaba guardando mis cosas cuando lo vi. Un hombre apoyado en una esquina del salón, completamente vestido de negro. No era raro. En Buenos Aires todos se visten de negro, pero tenía un sombrero ancho y botas que parecían sacadas de otra época. Creí que era parte de algún show del evento o alguien que estaba haciendo cosplay, pero algo en su postura me hizo sentir un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta la espalda. Él se acercó sin hacer ruido. Nadie más lo miraba. Nadie le prestaba atención. Cuando llegó frente a mí, no extendió la mano ni saludó, solo dijo mi nombre, con una voz profunda que vibró más en mi cabeza que en mis oídos. Julián, lo que creaste no es para ellos, es para mí. Me quedé helado, no sabía qué responder. Él continuó, tu algoritmo puede ver patrones pequeños, pero yo puedo mostrarte patrones que ningún humano debería ver.
No entendí en ese momento, y tampoco supe por qué no corrí. Había algo en él que me detenía, un poder que atravesaba cualquier lógica. ¿Quién sos?, logré murmurar. El que te ofrece el trato que todos rechazarán, el único trato que realmente te llevará donde querés. Sacó de su chaqueta un pequeño amuleto de metal, en forma de moneda antigua. Tenía grabada una herradura invertida. Si querés que Aurea sea perfecta, dame esto, tu sangre sobre esta moneda, esta noche. Nada más. Yo me reí. O alguien que quería estafarme con un ritual extraño. Tomé mis cosas y me fui sin mirar atrás. Pero cuando salí del edificio, lo vi a través del reflejo de una ventana. Él seguía ahí, inmóvil mirándome, aunque yo ya estaba en la vereda, a 30 metros de distancia. Esa noche tuve pesadillas con números bailarines, códigos que se torcían como serpientes, caballos galopando en un desierto de ceniza, y un sombrero negro que se acercaba más y más hasta cubrirlo todo. Y al despertar, el amuleto estaba en mi mesa de luz. Yo no lo había tomado, no lo había aceptado, pero estaba ahí, pesado, helado, con un brillo imposible. Intenté tirarlo. No pude. Mis dedos se cerraban solos cada vez que lo acercaba al tacho. Intenté quemarlo. No se calentaba. Intenté romperlo. Nada. Aurea, al mismo tiempo, empezó a descontrolarse. Predecía cosas que no tenían sentido. La muerte de personas al azar. Accidentes que no habían ocurrido. Eventos políticos que no existían. Y lo peor, comenzaba a acertar. Era como si Aurea ya no necesitara mis datos, como si se alimentara de otra cosa. Una madrugada, mientras revisaba el código, la pantalla se puso negra. Apareció un único mensaje, escrito en rojo: paga la deuda. Me levanté del susto, tiré la silla, cerré la laptop, pero el mensaje volvió a aparecer en mi teléfono, en la televisión apagada, incluso en el microondas. Era como si la casa entera se hubiera convertido en una única voz que reclamaba. Esa noche, por primera vez, escuché el galope, no afuera, no en la calle, dentro de mi cabeza, lento, constante, como un tambor que marcaba el tiempo que me quedaba. Entendí que no podía huir, que él me había elegido, que Aurea había abierto una puerta que no debía abrir, que yo, queriendo ver el futuro, había llamado a algo que vivía en él. No sabía qué hacer, no sabía a quién pedir ayuda, pero la moneda comenzó a calentarse, a vibrar, a brillar, como si me llamara, como si quisiera que la tomara. Y cuando lo hice, cuando cerré la mano sobre ella, algo en la habitación cambió. El aire se volvió pesado. Las luces parpadearon, y detrás de mí, no sé cómo lo supe, él estaba de pie, el charro negro, respirando sobre mi nuca, esperando que completara el trato, esperando que le diera lo que él quería desde el comienzo. Y ahí terminé la parte 1 de mi historia, con la moneda ardiendo en mi mano, el futuro rompiéndose frente a mí, y la certeza absoluta de que lo que iba a pasar después, ya estaba escrito en un lugar del que no podría escapar. No sé cómo explicarlo, pero cuando cerré la mano sobre la moneda, sentí como si mi cuerpo se desconectara de la realidad. Fue una punzada en la palma que no dolió, pero dejó una especie de zumbido que me recorrió todo el brazo hasta llegar al pecho. En ese instante me pareció que el tiempo se detenía. Las luces del departamento se apagaron por completo, pero no quedé a oscuras. Una especie de resplandor grisáceo empezó a filtrarse desde las rendijas de las ventanas, como si la luna estuviera justo encima de mi edificio. Pero esa noche el cielo estaba completamente cubierto. El aire olía a ceniza, y el sonido de los cascos volvió, esta vez más fuerte, como si un caballo trotara alrededor de mí, pero sin moverse del mismo lugar. Sentía el peso del charro detrás mío, aunque cuando me di vuelta no había nadie. La moneda vibró una vez más, con fuerza, y de pronto se apagó todo. Volví a abrir los ojos y estaba tirado en el piso del living, sin noción de cuánto tiempo había pasado. La laptop estaba encendida de nuevo, Aurea había iniciado sola, y la pantalla mostraba una especie de consola que no reconocía. Los datos que aparecían eran fragmentos de código, sí, pero también había nombres, fechas, coordenadas. Al principio no entendí qué era, pero después vi lo imposible. Aparecían predicciones de eventos que aún no ocurrían, y junto a cada uno un símbolo grabado. Era el mismo símbolo de la moneda, la herradura invertida. Y luego, vi mi nombre. Julián Herrera, 23 de noviembre, caída. Hoy es 18 de noviembre. Eso lo supe de inmediato. El sistema marcaba mi caída como evento confirmado, con una certeza del 100%. Casi vomito cuando lo leí. Quise cerrar todo, desconectarlo, borrarlo, pero ya no era posible. Aurea ya no era mía. Lo sabía. Esa cosa que había invocado, ese trato sellado con mi sangre, había hecho que el sistema se alimentara de algo que yo no entendía.
Intenté hablar con alguien. Fui a ver a Nahuel, un amigo de la facultad que también trabajaba con sistemas predictivos. Le conté lo que pasaba, o al menos lo que podía contar sin que pensara que me había vuelto loco. Me miró con la cara blanca y me pidió que le mostrara a Aurea. Le dejé la laptop para que investigara por su cuenta. Y esa noche me fui a dormir con una ansiedad que me apretaba el pecho. No dormí. Desperté varias veces empapado en sudor, con pesadillas donde el charro cabalgaba en círculos alrededor de una torre hecha de pantallas que mostraban imágenes de gente gritando. En cada una de ellas estaba yo, en diferentes versiones, con diferentes muertes. Al día siguiente fui a buscar a Nahuel. Su departamento estaba vacío, la puerta abierta. Los vecinos no lo habían visto salir. Su computadora estaba encendida, y en la pantalla había solo una palabra escrita con letras enormes: traspasado. Después de eso todo se volvió peor. Gente empezó a morir cerca de mí. Un chofer de Uber que me había llevado esa semana fue atropellado por su propio coche, que se activó solo en una bajada. Un vecino del piso de arriba cayó por las escaleras y su cuello se quebró en 3 partes. Y en la televisión, en los noticieros, comenzaron a aparecer nombres que yo había visto en la lista de Aurea. Eventos predichos con una precisión absurda. Accidentes, incendios, crímenes. Todo con días de anticipación. Quise destruir la computadora. La tiré al suelo. Le pasé por encima con un martillo. Pero cuando volví al departamento después de comprar algo para comer, estaba ahí de nuevo. Intacta. Encendida. Con el mismo archivo abierto. Y había una nueva predicción. Incendio en edificio. 19 de noviembre. 0. Era mi edificio. Esa dirección. Ese piso. Ese número. La noche siguiente me fui a dormir vestido con una mochila lista para correr. Pero cuando me desperté, ya era tarde. El departamento estaba lleno de humo. Las alarmas no sonaban. Las luces no funcionaban. Me arrastré hasta la puerta. Toqué la manija y me quemé la palma. El fuego estaba en el pasillo. No podía salir. Grité. Pedí ayuda. Nadie respondió. Pensé que era el fin. Pero entonces, de entre el humo lo vi. La silueta del charro, de pie quieto, con su sombrero cubriéndole el rostro. El fuego no lo tocaba. El humo no lo afectaba. Extendió una mano, y de la nada, la puerta del balcón se abrió de un golpe. Una ráfaga de viento helado entró, apagando parte del fuego y dándome el espacio justo para escapar. Me tiré desde el segundo piso hacia una terraza del primer piso y me golpeé feo la pierna. Pero estaba vivo, y él seguía ahí, mirándome desde arriba. No fue misericordia. Lo entendí después. Me había salvado porque todavía no era el 23. Aún no era mi momento. Todavía había cosas por hacer. Aurea seguía abierta. Ahora mostraba nuevas predicciones. Pero ya no eran globales. Eran personales. De gente que yo conocía. Gente con la que me cruzaba en la calle, con la que hablaba 5 minutos. Cada nuevo contacto que tenía, cada nueva interacción, generaba una predicción con un destino atroz. Suicidios, enfermedades, mutilaciones, desapariciones. Y entonces entendí la otra parte del trato. No era solo el poder de ver el futuro, era la maldición de presenciarlo. El charro no me había dado visión, me había convertido en un canal, en un intermediario, en un oráculo al servicio de algo que se alimenta del miedo, del caos, de las consecuencias de saber demasiado. Intenté advertir a una chica cuyo nombre apareció en Aurea. Le dije que no tomara el tren, que algo iba a pasar. Me miró raro, me llamó loco, me bloqueó. Ese tren descarriló. Ella murió junto con otros 12 pasajeros. Otra predicción decía que un profesor de mi antigua facultad iba a caer de un andamio. Fui a buscarlo. Le rogué que se quedara en casa, que no saliera. Me denunció. Terminó en el hospital con las costillas rotas y la espalda partida. No podía cambiar nada. Cada intento por evitar una tragedia parecía solo confirmarla, como si el hecho de saberla fuera lo que la hacía inevitable. Y así llegué a hoy, 22 de noviembre. Mañana es el día. Julián Herrera. Caída. No dice dónde, no dice cómo. Solo lo llama así. Caída. Me encerré. No quiero ver a nadie. No quiero hablar con nadie. La moneda volvió a aparecer, ahora colgando del picaporte de mi puerta. La agarré y la tiré por la ventana, pero horas después estaba otra vez en la mesa de luz. El charro no volvió a hablarme. No hizo falta. Todo su mensaje ya lo entendí. No hay salida. El que pide ver más allá del velo tiene que pagar el precio. Y yo lo hice con una sola gota de sangre. Creí que no significaba nada. Ahora sé que esa gota era una firma, y que mañana, cuando todo se cumpla, Aurea tendrá su última predicción. La mía. El sistema ya no necesita datos. Me necesita a mí, mi cuerpo, mi mente, mi alma. Y cuando eso ocurra, Aurea va a seguir funcionando. Porque el charro no quiere que se detenga.
va a encontrar a otro, al próximo que quiera ver el futuro, al próximo que quiera controlarlo todo. Así que si algún día te ofrecen una moneda negra a cambio de ver lo que otros no ven, no la tomes, porque si lo haces, te vas a dar cuenta de que el futuro es peor de lo que jamás imaginaste. Y lo peor de todo, es que ya estaba escrito. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.